Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 3, mes 4, Deuteronomio capítulo 23. Comienza enumerando aquellos que son excluidos de la congregación, lo que nos ilustra el matiz que tiene el antiguo pacto de mostrarnos la distancia que hay entre nosotros y el Creador debido a nuestro pecado. La ley nos muestra que somos imperfectos, que necesitamos ser perfectos para poder acercarnos a Dios. El pecado nos separa de Él y nos hace necesitar un Salvador. Podemos percibir en estos pasajes cómo se manifiesta la enemistad del pueblo de Israel con algunos de los pueblos vecinos, como los amonitas y moabitas. Ambos pueblos descendían del incesto de Lot con sus hijas. Es interesante cuando dice que alquilaron a Balaam contra Israel en el versículo 3, lo cual habla mal de él como un profeta a sueldo o mercenario de la fe, considerado por esto como un ícono de falso profeta en la Escritura. Pero el Señor volvió la maldición en bendición, lo cual es una imagen de lo que Él va a hacer al final de todas las cosas, cuando venga en gloria y conceda la victoria a su pueblo. Toda maldición y oposición que se haya fraguado contra el pueblo de Dios va a ser tornada en bendición por el poder de Dios. Desde el versículo 9, el pueblo de Dios debía ser santo incluso en su higiene, debía ser consciente de que el Señor estaba en medio del campamento, el que por tanto debía ser santo y puro, según el versículo 14. Así también debe ser nuestra convicción hoy. El Señor está en nosotros, su presencia está en la iglesia. Debemos ser santos en todas las cosas y buscar siempre lo que es mejor, como nos exhorta el apóstol Pablo en Filipenses 1:10. Desde el versículo 15 tenemos varias leyes misceláneas. Hay disposiciones humanitarias. Por mencionar algunas, tenemos la prohibición de oprimir a esclavos que vienen huyendo de sus amos y la prohibición de exigir interés, es decir, de aprovecharse de sacar un lucro en el préstamo a un hermano que lo necesita. Esto considerando que el préstamo en ese entonces no era un instrumento de comercio común como lo es hoy en día, sino que la mayoría de las veces se producía debido a una gran necesidad. Es importante ver que el Señor demanda que seamos diligentes en cumplir nuestra palabra. No podemos empeñar la palabra con ligereza ni hablar como si diera lo mismo lo que decimos, ya que de toda palabra ociosa daremos cuenta y todo lo que ya hemos prometido debemos cumplirlo, porque nuestro Dios es veraz y nosotros también debemos serlo. Capítulo 24. En los versículos 1 al 5 encontramos nuevamente varias leyes misceláneas, pero la mayoría de ellas tiene que ver con aliviar una posición de vulnerabilidad. Aparece la famosa carta de divorcio, citada por los fariseos en sus conversaciones con Jesús en Mateo capítulos 5 y 19. Jesús aclaró a los judíos que Moisés les había concedido una especie de divorcio más amplio, debido a la dureza de sus corazones, sin perjuicio de que ellos lo habían ampliado aún más, incluyendo como causal de disolución del matrimonio, finalmente a todo aspecto que pudiera desagradarles en sus mujeres. Ellos terminaban pecando de adulterio al divorciarse ilegítimamente, como vemos en Mateo 5:32, pero notemos que el estándar del Evangelio es aún más alto. Desde el versículo 10 se nos relatan también varias medidas en favor de los pobres, por ejemplo, no retenerles prenda, no oprimir al jornalero sin pagar su jornal, como también respetar el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, recordando su condición de esclavitud en Egipto. Por nuestra parte debemos considerar que fuimos rescatados de nuestra muerte en delitos y pecados, de ser esclavos de nuestra maldad, por lo que debemos actuar siempre con misericordia y jamás mostrar un carácter opresivo, tiránico o aprovechador de la debilidad de otros, cosa que en los pueblos de la región y también en la cultura grecorromana era algo común e incluso bien visto. También es importante el versículo 16 porque establece la norma que los padres no debían morir por los pecados de los hijos, ni los hijos por los de los padres, sino que cada uno debía morir por su propio pecado. Ahí establece la responsabilidad individual por el pecado. Capítulo 25. En los versículos 1 al 4 establece normas procesales en cuanto a los juicios. Es curioso que llame a absolver al justo y a condenar al culpable. Eso nos parecería obvio, pero no lo es debido a nuestra inclinación al mal. También establece el límite de 40 azotes, para no humillar en sobremanera al hermano, es decir, se considera hermano a quien incluso ha cometido algún delito digno de azotes. Es terrible pensar que contra Jesús no respetaron este límite, porque lo azotaron los romanos, no los judíos, así que no lo hicieron respetando la ley de Moisés. Entre medio de todo esto hay una norma que es la del versículo 4, que parecería fuera de lugar aquí, pero que dice: no pondrás bozal al buey cuando trillare, siendo referida por el apóstol Pablo en dos ocasiones, 1 Corintios capítulo 9 y 1 Timoteo 5, para referirse al sostenimiento de los ministros. Allí dice que esta norma no podría referirse al buey realmente, sino que debía referirse definitivamente a los ministros de la palabra, llamados por Dios para entregar el alimento espiritual a su pueblo. Desde el versículo 5 establece el matrimonio levirato, es decir, la obligación del hermano vivo de dar descendencia al hermano muerto, debiendo allegarse a la que era esposa de su hermano difunto y darle
un hijo. Ese hijo que naciera se contaría como si fuese del hermano muerto. Esto implicaba un eventual perjuicio en los derechos de herencia de los hijos de este hermano vivo, y por eso muchos se rehusaban a esto, porque sus hijos se podían ver perjudicados al sumar a un nuevo hermano. Así, algunos por egoísmo no querían cumplir esta norma, lo cual les significaba una vergüenza pública, dado que se hacía un ritual que implicaba sacar y arrojar el calzado de esa persona e incluso escupirle la cara. Desde ese momento, su casa se conocía como la casa del descalzado. Era una decisión difícil que había que tomar en cuanto a la propia familia. En los versículos 11 y 12 hay una norma que resulta muy impactante en nuestros días, y de hecho es citada por algunos para burlarse de la Biblia o para promover la desconfianza hacia ella. Dice que si dos hombres estaban envueltos en una riña y la mujer de uno de ellos tocaba los genitales de aquel que estaba peleando con su marido a fin de librar a este último de quien lo estaba hiriendo, la mano de ella debía ser cortada. En el contexto queda de manifiesto que la mujer extiende su mano para herir o dañar al hombre en sus genitales. No se explica la razón de esta sanción, pero lo más probable es que se deba al atrevimiento y la impureza de una mujer que fuera capaz de realizar esta acción en el calor de una pelea. Juan Calvino señala comentando este pasaje: esta ley es aparentemente dura, pero su severidad muestra cuánto se complace Dios en la modestia, mientras por otra parte él abomina la indecencia. Matthew Henry coincide en que se castiga la imprudencia y el descaro de una mujer que actuara de esta manera. Así, el Señor resguarda la dignidad de la masculinidad, la que no puede ser herida de esta forma por una mujer, ni siquiera para librar a su marido en una pelea, considerando además que una acción como esta podía afectar la fertilidad y la funcionalidad del órgano masculino, lo que era de mucha relevancia considerando que las promesas de Dios a este pueblo tenían relación con la descendencia de ellos. Por eso se agrega un "no la perdonarás", para recalcar lo delicado de este asunto para Dios, a fin de que los jueces no eludieran el castigo pretendiendo ser más misericordiosos que Dios. Ante esto, recordemos que nuestra norma no es la cultura que nos rodea, sino la perfecta voluntad de Dios. Ante una disposición como esta, debemos alabarlo por su virtud y no intentar disculparnos ante quienes hoy cuestionan a Dios desde su impiedad. Desde el versículo 13 también se exponen algunas normas sobre justicia en los tratos comerciales. No podían tener pesas falsas ni adulteradas. Eso nos dice que debemos ser íntegros también en nuestros tratos comerciales y laborales. Como cristianos debemos reflejar el carácter de Dios en ese sentido. Es más, dice que es abominación al Señor el que hace cualquiera de estas cosas. Por último, en los versículos 17 al 19 también se establece la orden de exterminar a los amalecitas, una de las tribus que debía ser juzgada, siendo Israel el instrumento de ese juicio, dado que ellos atacaron a Israel cuando estaba debilitado y lo hicieron de una manera cobarde y sin temor de Dios. Salmo 75. En este salmo apreciamos cómo el Señor es exaltado como juez. En los versículos 1 al 6, los impíos e insensatos se comportan con soberbia, son altaneros, porque no creen que su conducta desviada tenga consecuencias. No creen que hay un juez justo que juzgará la tierra. Por tanto, su maldad se relaciona con su incredulidad, y por eso el Señor aquí les notifica que su juicio no tardará contra ellos, llamándolos al arrepentimiento. En los versículos 7 y 8 se deja claro que el Señor es el juez, quien humilla y enaltece. Él juzgará al impío y exaltará al justo. Aun cuando veamos que esto no es así por momentos, aun cuando hay algunos que se jactan de su poder o de su situación actual, el Señor es quien finalmente tiene la última palabra. Él juzgará rectamente y eso lo hará en el tiempo que Él señale. Nadie podrá resistir su voluntad. En los versículos 9 y 10, por tanto, ese debe ser nuestro consuelo, y en ese sentido, esto nos debe disuadir de buscar una venganza personal o de amargarnos cuando veamos que las cosas no resultan como quisiéramos. Por el contrario, debemos alabar al Señor por su justicia, mientras esperamos que ejecute su juicio, confiando en que así será. En esto debemos recordar que Jesús será quien juzgará a todo hombre, como vemos en Juan capítulo 5, versículos 22 al 23, que dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Proverbios capítulo 12. En el versículo 12 encontramos una traducción al parecer más clara en la Biblia de las Américas, que señala que el impío codicia el botín de los malos, es decir, desea ganancias obtenidas por medio de despojo o violencia, porque no le interesa la justicia, sino simplemente hacerse de más posesiones. Sin embargo, la raíz de los justos da fruto, es decir, la obra del Señor en ellos, a su tiempo dará su recompensa, primeramente en una vida que está bajo la bendición de Dios, pero también con una provisión material que viene de la bondad de Dios, lo que no equivale a riqueza necesariamente, pero sí a bienes obtenidos justamente y que permiten vivir en tranquilidad. En los versículos 13 y 14, nuevamente se contrasta el uso de la lengua entre justos e impíos. Estos últimos terminan enredados en sus dichos como una trampa, mientras que los justos escapan del apuro porque con sus palabras honran al Señor y buscan el bien. Si hemos abrazado la sabiduría en nuestros corazones, se ha de manifestar en nuestra boca. Esto es una tónica en Proverbios. Dependiendo de cómo nos conduzcamos y andemos en sabiduría, veremos el fruto de esa vida
vida bajo la bendición de Dios. Dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que en todo esto andemos con temor de Dios y siguiendo su palabra. Lucas capítulo 10. Desde el versículo 13, el Señor pronuncia ayes sobre las ciudades impenitentes, esto es, lamentos, que son típicos de los profetas. Jesús, como el profeta de los profetas, lo dice por excelencia. Aquí se mencionan varias ciudades judías que lo habían rechazado y no se habían arrepentido, mientras que otras ciudades gentiles podrían haber exhibido una mejor recepción a la palabra. Capernaum, por ejemplo, donde Jesús desarrolló gran parte de su ministerio, dice que fue levantada hasta los cielos por ese hecho, pero permaneció en dureza, no se arrepintió y por tanto sería abatida hasta el Hades. Los milagros y señales hacen aún mayor la condenación de quienes permanecen en rebelión, dado que otros no tuvieron esos milagros ni ese mensaje. Eso nos dice que si conocemos la voluntad de Dios y no la hacemos, tenemos mayor condenación, un principio constante en la Escritura. Desde el versículo 17, en el regreso de los 70 que fueron enviados a predicar, luego de señalar que veía a Satanás caer del cielo como un rayo, Jesús dio a sus discípulos la potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, dice en el versículo 19, lo cual nos dice que Jesús hizo partícipes a sus discípulos en el acto de atar a Satanás en su primera venida. De esto se nos habla también en Apocalipsis 20 del 1 al 3, cuando se nos dice que Cristo ató a Satanás, lo cual se refleja en su ministerio terrenal, en que restringió el poder del enemigo para que no engañara más a las naciones, en el sentido de no reunirlas contra el pueblo de Dios para eliminarlo. Esto es evidente al comparar lo que pasaba antes de la primera venida de Cristo con lo que comenzó a suceder después. De forma previa a su primera venida, el pueblo de Dios estaba restringido a la descendencia física de Abraham, es decir, el Israel nacional, y los salvos eran solo un remanente de ellos, pero luego de la venida de Cristo se abre la puerta a la salvación masiva de las naciones, y donde antes solo había pueblo en la región de Judea, ahora lo había en todas las tribus, pueblos, lenguas y naciones en que se invocara el nombre de Dios. Desde el versículo 21 nos dice que no nos debemos regocijar de lo que hacemos para el Señor, es decir, aunque nos debe dar gozo y felicidad el servir, la fuente de nuestra alegría debe reposar en el perdón que hemos recibido del Señor y en haber sido hechos parte de su pueblo. Esa debe ser nuestra fortaleza y gozo. El Señor se alegra de que el Padre reveló estas cosas a los humildes, a los que eran como niños, y las escondió de aquellos que se creían sabios y justos, pero estaban muertos en sus delitos y pecados. Jesús recibió toda potestad, como vemos en el versículo 22. Todo fue entregado en su mano, y Él es soberano en revelar al Padre, en dar a conocer a Dios, su salvación y su gracia. Así que debemos alabarle porque conocemos al Señor, dado que esto ha sido solo por gracia, y regocijarnos de las cosas que podemos conocer, ya que, como dice el versículo 24, muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahí está hablando especialmente de sus discípulos, a quienes tiene enfrente, porque ellos vieron y escucharon las palabras mismas de Jesús y sus milagros. Este texto es importante porque es evidencia de la llamada prioridad del Nuevo Testamento, que se refiere a que el Nuevo Testamento debe ser considerado como una interpretación inspirada del Antiguo Testamento, y en ese sentido tiene la prioridad de la interpretación, lo que no significa que el Antiguo sea inferior, sino que el Nuevo tiene mayor luz y claridad en cuanto a que contiene la cumbre de la revelación en Jesucristo. El Señor también nos llama bienaventurados a quienes sin ver hemos creído, en Juan 20:29, y aun cuando no hayamos visto, tenemos esta plena revelación de Dios en el Hijo, lo que ya es más que lo que recibieron los creyentes del Antiguo Pacto, en cuanto a la luz que les fue revelada. Esto entendiendo que todos somos salvos por la fe en el mismo Evangelio, los del Antiguo Pacto por la fe en la promesa y los del Nuevo Pacto por la fe en lo que ya fue hecho. Desde el versículo 25, por último, tenemos la parábola del buen samaritano, que es única de este Evangelio. Surge de un diálogo entre Jesús y un intérprete de la ley, quien le pregunta sobre qué cosa debe hacer para heredar la vida eterna. Este relato es muy similar al del joven rico, ya que ambos interlocutores de Jesús piensan que obedeciendo la ley se podían salvar. Sin embargo, como humanidad caída, no tenemos poder fuera de Cristo y la obra de su Espíritu para obedecerla, dado que el pecado nos lo impide. Jesús utilizó esta parábola para derribar el corazón orgulloso del intérprete, quien quería mostrarse justo y sabio, dándole a entender que el amor al prójimo es mucho más profundo de lo que esperaba. El prójimo es aquel otro en quien reconocemos la imagen de Dios. En la parábola se muestra a un hombre asaltado y agonizando, observado sin piedad por un sacerdote y un levita, es decir, quienes debían ser ejemplos de la justicia y sabiduría expuesta en la ley. Sin embargo, pasaron de largo, no tuvieron compasión, pero el samaritano fue movido a misericordia, lo cual consistió en tomar todas las medidas que fueron necesarias para asegurarse de que esta persona estuviese bien y pudiera salir de esa situación en la que estaba. Pensemos que tuvo que interrumpir su camino, acercarse y exponerse al riesgo de que esto fuera un engaño que terminaría en un asalto. Imaginemos lo desagradable que sería vendar o tratar heridas, hacer curaciones y todo lo que eso implica. Lo puso en su cabalgadura, es decir, él tuvo que caminar mientras este hombre montaba su caballo.
caballo, y además lo llevó a una posada y pagó el costo, es decir, se desprendió de su tiempo, comodidad y recursos para restituir a este hombre a una situación decente, conforme a su dignidad como hijo de Dios y miembro de su pueblo, hecho además a su imagen. Por tanto, ¿quién es el prójimo de dicho hombre? El intérprete concluyó: el que usó misericordia, en el versículo 37, reconociendo que el otro es hijo de Dios y es semejante a su imagen. En ese sentido, debe recibir el trato digno de alguien hecho a la imagen de Dios. Ve y haz tú lo mismo, dijo el Señor, exhortándonos a no ver esto como una demostración excepcional de bondad, sino como un ejemplo a seguir por todos sus discípulos. Alguien podría pensar que Cristo predicó una salvación por obras al hacer este llamado de haz esto y vivirás. Sin embargo, no debemos olvidar que Jesús, en todo su ministerio terrenal, respetó el antiguo pacto porque Él mismo estaba bajo ese pacto. El nuevo pacto recién comienza cuando Él derramó su sangre en la cruz y compró la redención. Recordemos que también a quienes eran sanados les ordenaba hacer el sacrificio que ordenaba la ley de Moisés, por ejemplo a los leprosos, los sacrificios de purificación o a presentar la ofrenda en el templo del antiguo pacto, porque Él mismo se sometió bajo este pacto para obedecer en nuestro lugar. Por tanto, fue correcto que haya dicho estas palabras. Sin embargo, también mostró la necesidad de un Salvador al presentar un estándar de obediencia perfecta que ellos no podían cumplir. Lo que necesitaban era arrepentirse y ser perdonados, entrando por la fe a este nuevo pacto que Él sellaría con su sangre. Ese es el llamado que debemos seguir haciendo a todo el que no haya venido a Cristo, porque solo por la fe en sus méritos es que podemos ser salvos.